Buenos días, hoy es 28 de febrero del año 2021, el segundo domingo de Cuaresma y el día número 12 desde el momento en que empezamos la Cuaresma. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31b al 34. Dios está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu Hijo único. A veces el Señor nos pide cosas que no tienen sentido, que nos parecen tremendas, que quizás no nos atrevemos a dejarlas, a apartarnos de ella. Pero siempre que Dios nos pide hacer algo, es con un propósito específico. Es que Él quiere que nosotros cedamos, pero porque nos tiene cosas mayores. Si nosotros recordamos, Abraham tuvo a su hijo Isaac cuando ya era muy avanzado de edad, cuando Sara, su esposa, también pues ya era, porque ya fue estéril, cuando también tenía una edad muy avanzada. Luego es apenas lógico suponer que Abraham amaba entrañablemente a su hijo, pues porque era el hijo de la promesa, porque era el hijo de la vejez, era el hijo que venía como a confirmar todo lo que Dios le había hablado que le iba a dar un hijo. Entonces el amor que Abraham tenía por su hijo Isaac pues debía ser absolutamente gigante, grande, como el amor que quizás tengamos nosotros por nuestros hijos, que es un amor que no tiene como límites. Sin embargo, aquí Dios le habla a Abraham y le dice que le ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Y quizás cualquier papá pues se negaría a hacerlo, pero Abraham, confiando y teniendo fe y sabiendo que Dios prometía cosas mejores y cosas mayores, llevó a su hijo Isaac, fue al monte que Dios le indicó y allí fue a sacrificar a su hijo. Pero Dios no dejó que eso sucediera, sino que hasta el último momento, cuando él ya estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, fue que Dios le habló y le dijo que no le hiciera nada a su hijo y que sería bendecido en razón a que había sido obediente con Dios. Esto no es fácil, esto no es sencillo, porque vuelvo a decir, era un hijo muy amado y quitarle la vida a un hijo pues no era una prueba sencilla a la que Dios estuviera sometiendo a Abraham. Sin embargo, por eso fue que Dios bendijo a todas las generaciones de Abraham hacia adelante, porque Abraham es el padre de la fe precisamente por eso, porque Abraham confió, tuvo fe en que Dios, si Dios le estaba pidiendo esa prueba tan tremenda en ese momento, era para algo. Y con base en esto, en esa obediencia de Abraham, fueron bendecidas todas las familias del mundo de todas las generaciones. Entonces miren cómo es de importante el darnos y el ofrecerle a Dios sacrificios como estos, porque sabemos que las bendiciones no van a ser solamente para nosotros, sino para muchas generaciones. Entonces esto nos está mostrando que cuando Dios nos pide que dejemos algo, que hagamos algo por Él, debemos hacerlo con la convicción de que Dios tendrá cosas muchísimo mejores para nosotros. Y el Evangelio comienza diciendo que 6 días más tarde, después de que llegó a la región de Cesarea Jesús, que Pedro le dice pues que él era el Mesías, viene posteriormente las condiciones para ser discípulos de Jesús, donde señala que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, que cargue la cruz y que lo siga. En ese contexto, entonces Jesús toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Allí tuvieron una visión y vieron a Moisés y a Elías, y obviamente estaba entonces Jesús. Estaba Moisés, Elías y Jesús. Digamos que esto es como el marco de referencia de la presencia de Dios a través de la historia de la humanidad. Moisés representa en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que fue esta persona que utilizó Dios
para sacar al pueblo israelita de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que pasaron 40 años en el desierto y que Dios estaba con ellos, y Dios le dio a Moisés las leyes, los decretos, los mandamientos que debíamos seguir nosotros cuando pisáramos esta tierra. Entonces Moisés representa esas primeras leyes que Dios le dio a la humanidad. Elías representa al profeta que anunciaba a Jesús desde el Antiguo Testamento, y Jesús obviamente representa la nueva forma de ver a Dios por parte de la humanidad. Cómo Dios va a través de la historia, cómo Dios ha ido cambiando y mostrando su amor. Entonces esta figura que nos habla de la transformación de Jesús, que su ropaje se volvió absolutamente resplandeciente y blanco, nos está mostrando la plenitud, nos está mostrando la grandeza, la gloria de Dios, porque dice que su ropa se volvió absolutamente blanca, resplandeciente, que está demostrando la plenitud de los tiempos en la historia de la humanidad. Nos muestra este episodio el cambio de esa ley, de esas leyes y de esos decretos que nosotros sabemos que Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a perfeccionarla, a darle un nuevo sentido, y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Entonces, esto cambia y transforma la manera como nosotros debemos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. La transfiguración es una transformación de algo o de alguien que implica un cambio de forma, un cambio de ver las cosas, de volver a la misma, al diseño original, de volver a la forma verdadera como Dios nos creó. Y hoy entonces la palabra nos está invitando a eso, a la transfiguración, a transformar, a cambiar nuestro ser, a cambiar lo que somos, para volver a nuestra esencia, a ese momento en que Dios nos creó con un propósito santo desde ese momento, porque Dios es santo y Él es el que nos creó. Luego, si somos de la misma esencia del Padre, tenemos que ser también perfectos y santos como Él, que es santo y es perfecto. Y en esto nos está invitando entonces a algo que es muy importante, porque miremos que aquí Dios, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo querido, refiriéndose a Jesús. Este es mi hijo querido, escúchenlo. Y la palabra de Dios, a través de todo lo que hizo Jesús desde la anunciación, que es desde el momento en que fue anunciado en el Antiguo Testamento, el momento en que se le anuncia a la Virgen que iba a ser la madre de Jesús, y todo lo que representó la vida de Jesús aquí en la tierra, todo eso nosotros tenemos que escucharlo e incorporarlo a nuestra vida. Miren que aquí hay un lugar que es muy especial, que se refiere al monte. El monte significa ese lugar especial en el que cualquiera de nosotros podemos subir a buscar la presencia de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 3, dice que Moisés subía al monte a hablar a Dios, que Dios llamaba a ese lugar a Moisés, y Moisés subía a hablar con Dios, donde Dios le revelaba, donde Dios le mostraba cuáles eran sus mandatos, cuáles eran sus decretos, qué era lo que Moisés le tenía que decir al pueblo israelita que debía hacer. Entonces ese lugar de encuentro de Moisés con Dios era en esa montaña. Por ejemplo, en el capítulo 19, a partir del libro del Éxodo, a partir del versículo 11, Dios le dice a Moisés: estén preparados para pasado mañana, porque pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte será condenado a muerte. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Es decir, cuando las trompetas pudieran anunciar la presencia de Dios, en ese momento podían subir. Y dice en el versículo 16: al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa se posó sobre el monte. Miren aquí cómo también están estos dos elementos
que es la montaña, el monte, la cima, subir al monte. Y también entonces viene que una nube, porque también la nube representa que Dios desciende hacia esa cima de ese monte y hay ese encuentro con Dios que habla, que dice, así como en este caso, el que se escuchó una voz que decía, escuchen, este es mi hijo querido, escúchenlo. Aquí también en el Antiguo Testamento vemos cómo Moisés también entonces subió a ese lugar. Dice que al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se puso a temblar en el campamento. Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se quedaron firmes al pie de la montaña. El monte Sinaí era toda una humareda porque el Señor bajó a él con fuego. Entonces subir al monte, Dios baja a ese monte y es ese encuentro, como también está ocurriendo aquí en este evangelio. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo. Es decir, este es el lugar de encuentro donde Moisés hablaba con Dios. Y miren también en el caso de Elías, que también Elías estaba allí en este momento de la transfiguración. Elías, según el primer libro de Reyes en el capítulo 19, cuando estaba huyendo porque lo iban a matar, después de caminar y decir yo me quiero morir, me van a matar, me están persiguiendo, se desmayó porque no comía y no bebía. Entonces Dios mandó a un ángel a que le diera comida y a que le diera pan y le dice que tenía que levantarse y que tenía que seguir caminando. Entonces dice en el versículo 19, se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí, que es el monte de Dios. Se metió en una cueva donde pasó la noche y el Señor le dirigió la palabra. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor, porque el Señor va a pasar. Entonces mire cómo este lugar de subir a la montaña es para encontrarse en la presencia de Dios. Y la nube también representa esa presencia de Dios. En el libro del Éxodo, por ejemplo, dicen que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, la nube se caminaba con el pueblo acompañándolos en el día y se presentaba como bolas de fuego en la noche. Esto está en el libro del Éxodo capítulo 16. Miren lo que dice en el capítulo 40 del libro del Éxodo a partir del versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario, porque de día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego brillaba en ella a la vista de toda la casa de Israel, y esto sucedía en todas las etapas del camino. Entonces, estos signos del monte, de la montaña, de subir, de la nube, es esa gloria de Dios que se refleja a través de esa nube. Y en ese momento es que Dios habla. Dios Padre Celestial está hablando en este caso, porque está diciendo, este es mi hijo, el que se ha transfigurado, el que se le ha devuelto la ropa absolutamente blanca, es mi hijo, escúchenlo. Y asimismo hoy Dios Padre nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Primero nos está confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, es su Hijo amado, su Hijo querido, su Hijo elegido. Y además nos está dando una orden, escúchenlo. Hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, nos envía a que escuchemos a su Hijo. Escuchar la palabra de Dios, sus enseñanzas, los signos, sus mandatos, sus preceptos transfigura, cambia de modo integral ese ropaje, esta ropa que a veces está sucia por el pecado, está sucia por los errores, está sucia por la ruina, por los sufrimientos, por muchas cosas. La palabra de Dios, que es eso que nos está diciendo Dios, escuchen a mi Hijo, escuchen su palabra, eso transfigura, eso cambia. Y por eso entonces hoy pidámosle al Señor que ojalá podamos escuchar su voz y no endurezcamos hoy el corazón. Oremos entonces. Padre, en este segundo domingo de Cuaresma deseo subir al Monte Santo
para tener un encuentro contigo. Quiero oír tu voz, quiero oír que hablas a mi corazón. Así como dice el salmista, Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre. Señor, quiero caminar en tu presencia, en el país de la vida. Quiero cumplir, Señor, todos tus mandatos, todos tus decretos, todos tus preceptos. Pero para eso te necesito, Señor. Quiero ser una persona transfigurada, una persona que tenga un ropaje blanco por el amor que impregnas en mi interior. Pero necesito de ti, Santísima Trinidad, de ti Padre, de ti Hijo y de ti Espíritu Santo, porque alejados de ti no podemos hacer nada. Para escuchar la voz de tu Hijo necesitamos el Espíritu Santo, que sane nuestra sordera espiritual. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que podamos, Señor, escuchar, oír esa palabra tuya, esa voz tuya que habla a nuestras vidas. Damos todo honor, toda honra y toda alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.